Este fanfic no me pertenece, le pertenece a Omega Lucy. Su página de fanficción estará en la descripción, si es que desean visitarlo. Capítulo 4. Uchiha. Amegakure. Rin se había quedado dormida en una silla junto a la cama en la que reposaba Shisui Uchiha. Cuando volvieron a la aldea de la lluvia, Obito explicó lo sucedido a Yaiko, quien entendió la situación y les permitió que el menor se quedara sin problemas. Lo importante en esos momentos era salvar su vida. Nohara permaneció mucho tiempo en una habitación atendiendo todas sus heridas. Aquello había consumido casi todo su chakra y mientras le cuidaba, acabó por quedarse dormida. Rin, despierta. Obito posó su mano en su hombro para removerle un poco en un intento de despertarla. Rin, ¿estás bien? La Jinchuriki no tardó mucho en volver en sí. Después de todo, una parte de ella seguía alerta en caso de que su paciente reaccionara así. Estoy bien, descuida. Creo que usé demasiado chakra, es todo, contestó sonriendo para no preocupar a Uchiha. Entiendo, suspiró aliviado. ¿Cómo está Shisui? Todas sus heridas fueron provocadas al ser arrastrado por el río, no había heridas de lucha, explicó mirando con preocupación al más joven que yacía durmiendo en la cama. ¿Crees que intentaba suicidarse? Un modo de saberlo es volver a Konoha y averiguar qué sucedió. Cerró su ojo un momento, meditando bien la situación. Todo le indicaba que lo mejor era esperar que Shisui reaccionara. Él podría explicar lo que había sucedido, luego podría volver a la aldea y hablar con el Hokage al respecto. ¿Crees que despierte pronto? A decir verdad, no lo creo, respondió con cierto pesar. Es muy posible que tarde más de lo esperado para volver en sí. Y Rin tenía razón. Shisui había quedado en una especie de coma y con el pasar de los días no dio señales de un pronto despertar. Lo único que podían hacer era cuidar de él en la base de Akatsuki. Podría ser peligroso exponer el hecho de que estuviera vivo. Konohagakure. Itachi Uchiha caminaba por la aldea luego de haber confrontado a la policía militar con respecto a la muerte de Shisui. Aunque no hubiera cuerpo, su desaparición y la nota de suicidio lo confirmaba. La pérdida de su mejor amigo era algo que aún le dolía demasiado. Se suponía que un shinobi debía saber controlar sus emociones, pero aquello había sido tan duro que incluso había obtenido el Mangekyo Sharingan. Itachi-kun, la voz de Izumi le sacó de sus pensamientos. Tenía tiempo sin verla por sus misiones como Anbu, pero eso no significaba que no estuviera pendiente de sus progresos como ninja. Se fijó en la muchacha que le miraba con notoria tristeza. No necesitaba pensarlo mucho para saber qué le diría. Escuché lo de Shisui-kun, lo lamento mucho. No lo lamentes, fue su decisión. Supongo que nunca conocí a Shisui tanto como creía. No le gustaba mentirle, pero ¿qué más daba ya a quien no mentía desde hacía mucho tiempo? Siguió avanzando junto a la kunoichi, pensando en lo que la muerte de su amigo traería consigo. Pero él era tu mejor amigo, eran como hermanos. Entiendo que esto debe ser muy triste para ti, respondió con un tono insistente. No entendía por qué Itachi tendía a ocultar tanto sus emociones. Siempre había creído que había un poco más de confianza entre ambos. Después de todo se conocían desde muy pequeños. El significado de la vida y la muerte era algo que había rondado en la mente de Itachi desde una edad muy temprana. Al principio había sido un pensamiento solitario, sin estar atado a una emoción propia, pero todo cambió en el momento que Tenma murió en aquella misión, asesinado por aquel hombre que también poseía un Sharingan, pero cuyas habilidades parecían sobrepasar las de cualquier otro Uchiha. El sacrificio de Tenma para salvarle le había marcado de un modo tan profundo que el Sharingan se había manifestado en sus ojos a sus cortos 8 años. La muerte había cobrado un sentido más auténtico y profundo en su pensar. La idea comenzaba a producirle más temor que antes. Y ahora, había perdido a Shisui y estaba al borde de lo que podría ser una guerra civil provocada por su propio clan. Se sentía contra la espada y la pared. Quisiera que confiaras más en mi Itachi-kun. Izumi le trajo de vuelta a la realidad. Había terminado divagando mucho en sus pensamientos. Para lo que necesites, yo te escucharé, ¿sí? Se fijó en la sonrisa contraria por un momento. Si tan solo pudiera decirle todo lo que realmente le preocupaba, lo que sentía, el temor que le embargaba de ver su amado hogar envuelto en la guerra y la desgracia. Había muchas razones por las cuales no podía decir nada, pero de algún modo apreciaba su ofrecimiento y sus buenas intenciones. Gracias, Izumi. Respondió con la mayor sinceridad que pudo permitirse por primera vez en semanas. La kunoichi le miró un poco sorprendida, no esperaba una respuesta en esos momentos, pero recibirla le hizo sonreír bastante feliz, llegando a ruborizarse ligeramente. Sus pasos acabaron llevándoles al cementerio. De algún modo Itachi sentía que acabaría dando en ese lugar. ¿Pero qué se supone que vería?
El cuerpo de Shisui no había aparecido, por lo tanto, no existía una lápida para él. Su nombre tampoco estaría tallado en la piedra de los héroes porque no había muerto luchando. El suicidio no siempre era bien visto en el mundo de los ninjas, no era la muerte más honorable, pero todo dependía del punto de vista. La muerte de su mejor amigo había sido con las razones más honorables. Proteger a su clan y a su aldea. Ana-chan, Izumi volvió a hablar pero esta vez no se dirigía a él sino a la única persona aparte de ellos que se encontraba en el cementerio. No estaba de pie frente a ninguna lápida en específico, solo miraba el gran monumento rojo de forma distraída. Itachi conocía a Ana Inuzuka desde la academia. En ese entonces no habían sido muy cercanos, pero ella era de esas pocas niñas que no parecía maravillada con su talento, incluso mantenían conversaciones normales una que otra vez durante las clases. Aunque se había graduado antes que ella, había seguido viéndole de vez en cuando y sabía que había sido compañera de Izumi poco después. Con el tiempo, se habían vuelto un poco más cercanos, pero parecía llevarse mejor con Shisui, tenía entendido que ella lo admiraba casi de la misma forma que él lo hacía. Suponía que Ana también había ido al cementerio para despedirse de Shisui. Itachi, tú eras su amigo, ¿alguna vez dijo que pensaba? Su voz sonó dolida y algo dispersa, el Uchiha entendía que no era el único que sufría con la muerte de su mejor amigo. No, nunca pensé que hiciera algo así, contestó con voz monótona, no sintió que sonara muy sincero. Tal vez Ana e Izumi merecían saber las condiciones de la muerte de Shisui, mas no era su deber decírselos, comprendía la falsa excusa de su amigo con respecto a su suicidio, contar que Danzo le había quitado uno de sus ojos era una seria acusación que podría causar más problemas y tensiones entre su clan y la aldea. Me hubiera gustado hablar con él una última vez, Inuzuka cerró sus ojos y dejó salir un suave suspiro. Volvió a abrirlos para ver a su pequeño compañero canino que emitió un chillido suave, y luego a los dos que habían llegado. Fue al ver sus oscuros ojos que Itachi comprendió que más que sentimientos de admiración, lo que ella sentía pudo ser amor. Tal vez él también hubiera querido, comentó recordando alguna de las pocas palabras de Shisui, lamentándose de no poder hacer nada para arreglar las cosas. Me hubiera gustado poder tener una vida más larga, poder compartir más contigo y cuidar un poco más de Ana, ustedes son como mis hermanos menores, de hecho, ustedes son la mejor familia que pude tener. Tú eres mi mejor amigo, el único a quien puedo pedirle esto. Por favor, protege a la aldea y el nombre de los Uchiha. Las palabras de Shisui y su triste sonrisa le retumbaron en la mente, era muy doloroso y tuvo que esforzarse en no demostrarlo, por primera vez sentía muy difícil el ocultar sus verdaderas emociones. Se fijó en las lápidas a su alrededor, luego en el gran monumento y por último en Ana, ella parecía estar en su misma situación, ocultando el dolor que de verdad sentía. Ana-chan, si quieres podemos acompañarte a buscar a tu hermanito a la academia, ya se está haciendo tarde, sugirió la Uchiha, tal vez a su amiga le vendría bien algo de compañía. Ana sonrió ligeramente y asintió un poco con la cabeza. Yo tengo que irme, sé que ustedes dos estarán bien. Dicho eso, Itachi desapareció como cualquier shinobi de su nivel. Las dos kunoichis salieron del cementerio, al menos hablar entre ellas ayudó mucho a que Ana no pensara tanto en la muerte de Shisui. Aimaru caminaba cerca de ambas, ese día todo parecía muy tranquilo en la aldea oculta de la hoja, ese día no parecía más diferente de los otros, pero sería un día que marcaría en la historia de Konoha. ¿Un descendiente de Madara Uchiha? ¿Por qué tendría que creerte? Cuestionó Itachi mirando fijamente al hombre frente a sí. Era más alto que él pero no dejaba de verse muy joven. Con el cabello negro, quebrado, pero no tan largo como para llegar a sus hombros. Su único ojo visible era rojo brillante, la prueba de ser miembro del clan Uchiha. El Sharingan. Mientras que el otro estaba cubierto por vendas. No me importa si no me crees, ¿qué es lo que quieres? Cuestionó observando al menor con desinterés. Necesito que me ayudes con algo. Sabía bien que era lo que Itachi había ido a pedirle, Setsu se lo había dicho desde hacía mucho tiempo, por eso mismo se había mostrado ante él 5 años atrás, para que conociera su existencia y le buscara cuando el momento llegara. La masacre del clan Uchiha había iniciado. Itachi había comenzado a asesinar a todos los civiles mientras su compañero se había encargado de la policía militar. Para él no había sido muy difícil, el ojo que ocultaba con vendas no era más que el Rinnegan que anteriormente poseía Nagato. Solo bastaba uno de aquellos ojos para acabar con todos de una manera ridículamente sencilla.
Mientras Itachi se dirigía a su casa para enfrentar a su padre, al cual consideraba su mayor adversario, tras enterarse que este poseía un Mangekyou Sharingan también, el otro hombre se encontraba con la Uchiha de pelo castaño en la entrada de la estación de policía. Ella trató de enfrentarlo, pero este fácilmente pudo repeler sus ataques y sin mayor dificultad le atrajo para asesinarla con una de las barras que podía sacar de sus manos gracias a los poderes del Rinnegan. Aquella sangrienta noche pronto llegó a su fin con la muerte de Mikoto y Fugaku, así como un traumatizado Sasuke. Los dos ejecutores se reunieron una vez acabada la misión. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó el mayor dispuesto a marcharse. Dejaré la aldea, pero primero debo hacer algo primero, contestó mirando al contrario con expresión neutra, se estaba conteniendo sobre todo lo que sentía en esos momentos. Deberías venir conmigo, tal vez podrías ayudarme con algo que quiero hacer. Bien, te ayudaré. Amegakure. Ya lleva más de una semana inconsciente, tal vez deba volver a Konoha y hablar con el viejo Hokage, dijo Obito mirando al otro Uchiha con preocupación, sabía que Rin lo cuidaba mucho y se ocupaba de todo para mantenerle estable, pero la duda sobre lo que había pasado no salía de su cabeza y necesitaba encontrar respuestas. Rin terminaba de acomodar una venda alrededor de la cabeza de Shisui, la cual cubría mejor la ausencia de sus globos oculares. Los únicos miembros de Amegakure que sabían de su presencia ahí eran Yaiko, Nagato y Konan. Esta última a veces ayudaba a Rin en lo que podía para cuidarle, dejar solo al más joven no parecía ser una opción muy factible en esos momentos. Creo que deberías ir, yo me quedaré a cuidar de Shisui en caso de que despierte, sugirió la Kunoichi mientras se levantaba de su lugar. No te preocupes, yo estaré bien y sé que volverás pronto. El Uchiha sonrió y asintió con la cabeza antes de salir de la habitación, primero debía avisar a Yaiko de su partida, hecho eso, se marchó a Konoha a través de su Kamui. Rin, poco después de que Obito se marchara, Konan entró a la habitación en busca de la castaña, ¿crees que puedas ir un momento al salón principal? Algunos están un poco lastimados, al parecer hubo un enfrentamiento con bandidos. Oh claro, enseguida iré, accedió para salir de la habitación. Konan creó unas cuantas mariposas de papel que dejó dentro y fuera de la habitación como vigilancia antes de seguir a la otra Jounin, aquello tampoco tomaría mucho tiempo y no hará pronto volvería para seguir cuidando de Shisui. Al llegar con el resto de los miembros de la organización, Rin comenzó a atender a los que estaban más heridos. Ninguno lo estaba de gravedad, pero su deber como ninja médico era atender incluso las más mínimas heridas de su equipo. Con el tiempo que llevaban siendo parte de Akatsuki, tanto ella como Obito se habían empezado a relacionar con todos los miembros y mantenían buenas relaciones. Sasori, Pakura, bienvenidos, saludó Konan a los recién llegados, ambos ninjas de Sunagakure habían vuelto de su aldea. No creerán todo por lo que tuvimos que pasar antes de venir, comentó la Kunoichi de cabellos verdes con evidente cansancio en su tono de voz. Konohagakure. No había modo de que pudiera creer lo que había sucedido. Todo su clan había perecido a manos de Itachi, eso no podía ser. Debía admitir que nunca tuvo una relación muy estrecha con ellos y que cuando se supo de su supervivencia, muchas veces le exigieron recuperar el Sharingan que había regalado a Kakashi, pero no por eso esperaba que todo su clan desapareciera en un solo momento. Al parecer los únicos Uchiha vivos que quedan son tú, el mismo Itachi y su hermano pequeño, Sasuke, la voz de Sarutobi apenas le llegaba, un extraño sentimiento le llenaba así como un fuerte dolor de cabeza. Obito, tienes suerte de no haber estado en la aldea, es muy probable que hubieras muerto de ser así, todo sucedió en la noche y muy rápido, no hubo modo de que nadie se defendiera. ¿Shisui fue asesinado por Itachi? Sabía bien que se arriesgaba con esa pregunta, que era falsa y no era más que una fachada. Shisui Uchiha dejó una nota de suicidio y se arrojó al río Nakano, su cuerpo desapareció en sus aguas, pero no se descarta la posibilidad de que haya sido por obra de Itachi. La policía militar al parecer sospechaba de él, contestó dejando salir un largo suspiro. Obito quería mencionar el hecho de que en realidad Shisui estaba con vida, pero los consejeros se encontraban ahí y sabía que ellos mantenían una relación muy estrecha con Danzo. A partir de ahora Itachi aparecerá en el libro Bingo, espero que entiendas que es un enemigo de la aldea, ¿qué pasará con Sasuke? No podía evitar sentirse terrible respecto al niño, él no merecía eso, tan solo tenía 7 años, aunque él se había quedado huérfano mucho más pequeño si bien recordaba. Sasuke fue ubicado en una nueva casa, yo me ocuparé de ayudarlo económicamente hasta que se gradúe de la academia y pueda ganar dinero en misiones, explicó mirando fijamente a Uchiha, se notaba muy afligido y no era para menos.
Entiendo que con tus constantes misiones, asistir a las reuniones de tu clan era casi imposible. ¿No notaste nada raro cuando estabas en la aldea? Preguntó. Obito era muy leal a la aldea y poco apegado a su propio clan, pero no estaba de más tratar de intuir si estaba al tanto del golpe de estado. No señor, nada fuera de lo normal, negó. Por un momento temió que no le creyeran, aunque no entendía por qué. Sabía del descontento de su clan, pero no había estado muy presente como para saber sobre lo que planeaban hacer. ¿Tiene idea de por qué Itachi? No puedo hacer nada más que especular en realidad. Itachi es un criminal y tu deber será capturarlo o asesinarlo de ser necesario. Proteger a tu aldea debe ser tu mayor prioridad. Si es posible recurrir a la ayuda de Akatsuki, te lo agradecería mucho. Sí señor. Aunque me extraña que volvieras antes y sin Rin, ¿acaso sucedió algo? Por la pregunta llegó a tensarse un poco, sentía que no debía mencionar a Shisui, una fuerte corazonada se lo impedía. No, solo sentí que debía hacerlo por alguna razón, esa mentira era absurda, pero no se le ocurría una mejor en esos momentos, no creí que se tratara de algo tan grave. Entiendo. Aquello pareció convencer al viejo Hiruzen de algún modo. Al salir de la oficina del Hokage, se sintió bastante mareado y lo mejor que se le ocurrió hacer en esos momentos fue caminar por la aldea tratando de ignorar aquel dolor de cabeza, pero este solo se hacía más intenso. Por una fracción de segundo vio varios cadáveres a su alrededor, eran miembros de la policía militar y poco después a una mujer, estaba casi seguro que se trataba de Izumi Uchiha. Obito llevó una mano a su cabeza ahogando un quejido de dolor. Intentaba asimilar lo que ese vago recuerdo significaba, pero tan pronto como había venido, se desvaneció casi por completo. Aquello había sido tan extraño, empezaba a sentirse agitado y débil, la vista comenzaba a tornarse nublosa. Tuvo que detenerse por un momento para tomar un poco de aire. Su visión empezaba a aclararse de nuevo, sin embargo, otra imagen distinta a la de su campo visual se estaba manifestando, aquello solo significaba una cosa: la cercanía de Kakashi. Sus ojos de algún modo estaban conectados y cuando alguno de los dos sentía alguna emoción fuerte y estaban cerca, podían compartir su visión. No esperaba verte tan pronto, Obito, su despreocupada voz resonó cerca de sí, y Rin. ¿No vino contigo? Hola Kakashi, saludó sin muchos ánimos. No, ella se quedó en Amegakure. Necesitaba hablar unas cosas con el viejo y me enteré de lo que pasó, así que ya lo sabes. Ataque dejó salir un leve suspiro, entendía si su amigo estaba afligido por lo sucedido a su clan. ¿Quieres caminar un poco? El Uchiha asintió con la cabeza y de tal modo retomó su andar por la aldea solo, que esta vez con la compañía de Kakashi. Por varios minutos no hubo ningún intercambio de palabras, Obito seguía hundido en sus pensamientos sobre lo sucedido, no podía dejar de preguntarse si él debía ser uno de los tantos muertos de semejante masacre. Al principio creí que era una locura que tú y Rin debieran estar lejos de la aldea por tanto tiempo. Kakashi decidió romper el silencio finalmente, pero luego de esto, me alivia que no estuvieran aquí. Siento como si me hubiese escabullido de la muerte una vez más. Llevó las manos a los bolsillos de su pantalón, mirando el suelo por unos momentos. ¿No crees que es un poco irónico? Tal vez. No podría asegurarte nada, pero la verdad, agradezco que sigas vivo. No podría proteger a Rin yo solo. Las palabras del otro le hicieron sonreír ligeramente, tenía razón en un punto, aunque ahora que lo pensaba bien, Rin era muy capaz de cuidarse a sí misma, era una mujer fuerte, valiente, decidida y tan amable que le era cada vez más difícil no seguir amándola. Ella era sin dudas una magnífica kunoichi, no necesitaba de ellos para que la protegieran. Ser un Jinchuriki no debe ser fácil. De nuevo Kakashi acabó con el silencio. ¿Recuerdas lo que Kushina le dijo a Rin cuando Minato-sensei modificó el sello que contenía al Sanbi en su interior? Obito se detuvo un momento al recordar las palabras de la mujer pelirroja. Sintió una especie de alivio de seguir con vida. Rin le necesitaba, no se trataba solo de protegerla, si había algo que ayudaba a los Jinchurikis a mantenerse cuerdos era el amor de sus seres queridos y esos eran él y Kakashi. Ella los necesitaba a los dos, no podía darse el lujo de morir todavía. Luego de visitar el cementerio, para despedirse de los miembros de su clan, decidió caminar otro rato junto a Kakashi por la aldea. Acabó por llegar hasta la Academia Ninja. Iruka y sus estudiantes se encontraban afuera entrenando el saludo de reconciliación. Aquello le traía muchos recuerdos, le hacía sentir nostalgia y era tierno ver a los pequeños entrenar. Solo esperaba que esos futuros ninjas no tuvieran que pasar por lo mismo que toda su generación. ¿Piensas hablar con Sasuke? Tal vez le vendría bien apoyo de otro superviviente Uchiha. No lo sé, ¿qué podría decirle?
Dejó salir un sonoro suspiro mientras veía como él y Naruto pasaban al círculo. El rubio le insultaba, pero el pequeño azabache se mantenía bastante tranquilo. Los grititos de las niñas apoyándole no parecían importarle mucho. ¿No crees que si yo hubiera estado, hubiera podido hacer algo contra Itachi? Obito, él solo pudo contra toda la policía. Él hubiera estudiado las habilidades del Kamui para enfrentarse a ti. No creo que Sasuke te culpe por no haber estado, contestó viendo cómo el pequeño Uchiha fácilmente vencía al hijo de su difunto maestro. Tal vez tengas razón, pero no sé qué podría decirle. Sentía que era su deber hablar con el más pequeño. Aquello por lo que debía estar pasando era muy difícil. Él ya no tenía familia y nunca fue muy unido a su clan, pero Sasuke había perdido a sus padres, todo lo que conocía y al hermano que tanto quería. Cuando llegue el momento, sabrás qué decirle. Hablar con Sasuke fue muy complicado. Lo más simple que se le ocurrió fue esperar que el niño saliera de la academia. El menor se le quedó mirando con algo de sorpresa y aunque no expresó nada verbalmente, no se negó a la compañía de Obito. Caminaron hasta la entrada del barrio Uchiha. Este seguía sellado por cinta policial, pero no pareció ser un problema para ninguno de los dos. Sasuke se movió por uno de los espacios de las cintas mientras que Obito simplemente la atravesó como si nada gracias al Kamui. Desde que había salido del hospital, el pequeño hermano de Itachi había ido de forma constante allí. Para Obito era la primera vez y lo que sentía al caminar por allí era muy confuso, sentía escalofríos y un extraño sentimiento de culpa. Había acompañado a Sasuke a su antigua casa, nunca trató demasiado con el líder de su clan, pero Mikoto era una historia diferente. Ella era tan amable y encantadora, casi como una hermana mayor. Siguieron caminando por el barrio sin decirse ni una palabra. Pasaron por la casa del mayor. Este se preguntaba si estaba bien sentir alivio de no haber estado ahí. No quería ser el último. La voz del niño llamó su atención. Al menos estás aquí y sé que los dos podremos hacer algo. Obito abrió su ojo con sorpresa por las palabras tan decididas de Sasuke. No parecía ser el mismo niño que conocía. Itachi debe pagar por lo que hizo a nuestro clan, a mis padres. Ahora soy débil, pero seré más fuerte y entonces, un día, lo mataré. Tal vez lo mejor que pudo haber hecho fue decirle que no debía pensar en ello, que capturaría a Itachi y que él solo debía preocuparse en tener una vida normal como cualquier otro niño de su edad. Debió decirle que podían apoyarse mutuamente como los últimos Uchiha que quedaban. Pero no lo hizo, se limitó a guardar silencio y simplemente apoyar su mano en su hombro. Quizás eso le generaría un gran arrepentimiento en un futuro. Fin del capítulo.